¿Sí Sí. se escucha bien? Muy Sí, de acuerdo. Entonces vamos a iniciar por hoy. Solo por ahí ya están publicadas sus notas. Disculpen el atraso, pero teníamos un tema en la plataforma que tenemos para subir las notas que dependía de una resolución del consejo de la universidad, pero ya por fin ayer liberaron eso, entonces ya están ahí de sus notas disponibles. Igual cualquier duda me comenta. Entonces vamos a iniciar acá. Déjenme ver aquí esto. Adelante, Javier. Que si no las subo al Blackboard. De hecho, nunca he subido las notas a Blackboard. Sí. Normalmente ustedes deben verificar sus notas en la plataforma de la universidad. Sí. No, ¿No se sabe si cobran mora por haberse evaluado o multa por haberse evaluado sin estar al día? la verdad no sé. O sea, si te atrasas en la mensualidad, hasta donde tengo entendido, sí te cobran una mora. Ahora, eso independientemente si te examinaste o no te examinaste. Pero ahí sí sería mejor que hagas la consulta a la secretaría de la universidad, bueno, específicamente al centro universitario, y te deberían de dar esa información. Ok. Ujú. O sea, lo que yo sé es que si no están al día no pueden ver la nota en la plataforma de la U. Entonces, cuando ya se ponen al día, obviamente pagando la mensualidad, y creo que sí les ponen mora, ya pueden ver la nota. Pero examinarte como tal no hay problema. Bueno, bien, solo me pueden confirmar si se ve por ahí la ventanita de Paint. sí se ve. Sí, de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a iniciar hoy. La verdad, hoy no va a ser una clase muy extensa, pero siempre es importante. Bueno, entonces solo déjenme activar acá la grabación. Listo. Bueno, ahora sí ya estamos grabando. Entonces vamos a iniciar. Y la semana pasada estuvimos viendo el tema de los transistores. ¿Sí? Ya vimos que básicamente un transistor tiene tres partes, está conformado por tres capas de material, que puede ser de dos capas de material P y una de N, o dos capas de material N y una de P. ¿Sí? Por eso es que existen los transistores PNP y NPN. Eso en el caso de los transistores que conocemos como BJT, que son transistores de unión bipolar. ¿Sí? Es lo que estuvimos viendo la semana pasada, y básicamente es como que tuviéramos dos diodos pegados. ¿Sí? Para que el análisis del flujo de las corrientes básicamente se toma como que el análisis que hacemos con los diodos. ¿Sí? Todo depende de cómo polarice yo un lado y cómo polarice yo el otro lado. Así va a fluir la corriente dependiendo de cómo lo conecte. ¿Sí? Solo como recordatorio. Y básicamente tenemos tres partes o tres patas, si lo quieren ver así, que son el emisor, la base y el colector. Entonces, hoy vamos a continuar con esto.
Y la semana pasada, si no estoy mal, empezamos a ver la configuración en base común. Solo me pueden confirmar si ahí fue donde nos quedamos. ¿Alguien por ahí? No se recuerda. Bueno, pues yo recuerdo que bueno, nos quedamos viendo la configuración en base común, que básicamente es colocar a tierra la terminal de la base y entre la base y el colector y la base del emisor, pues estarían nuestras fuentes de voltaje. Entonces, miren como recordatorio, pongámoslo nada más. La base común se vería de esta forma. Solo vamos a hacer el símbolo para que no se les olvide. Un transistor se ve de esta manera. Lo pueden colocar así. Entonces, este es el símbolo de un transistor, donde la base es siempre el conector que va a esta línea. El colector es este y el emisor es el que tiene la flechita. ¿Sí? Ese es el símbolo. Y dependiendo si es PNP o NPN, la dirección de la flecha cambia. ¿Sí? Por lo general, si la flecha va hacia afuera, el transistor es un NPN. O sea, que la del emisor vaya así. Y si esto lo tengo acá, con la flecha hacia adentro, por lo general es un PNP. Solo para que lo tengan ahí. Entonces, estos serían los símbolos, que no se les olviden. Entonces, la configuración de base común es conectar a tierra la base. Entonces, si ponemos el símbolo del transistor, yo tendría esto de esta manera. Esta es la base. Vamos a ponerlo en NPN y en PNP. Entonces, esto sería el transistor, obviamente con su base, emisor y colector. Y lo que hago es conectarlo de esta forma. De un lado tengo un voltaje y del otro tengo otro voltaje. Y acá, en este punto, va la tierra. ¿Sí? Por eso se llama base común. ¿Sí? Entonces aquí recuerden que este va más menos y este iría también más menos. Entonces, las direcciones de las corrientes en la base, emisor y colector para esta forma de conexión nos quedan de esta manera. La corriente del emisor entra, la corriente del colector sale y de la base también sale. ¿Sí? Y de esto es que tenemos que básicamente se hace en la ley de corrientes de Kirchhoff que la corriente en el emisor va a ser igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Pero también tenemos que la corriente en el colector es aproximadamente igual a la corriente en la base. ¿Sí? Ah, no, perdón, en el emisor. En el emisor. ¿Sí? La corriente en el emisor es aproximadamente igual a la corriente en el colector. Eso quiere decir que para fines prácticos, esta corriente casi que solo atraviesa el transistor y sale por acá. Y es poquito, pero bien poquito lo que agarra el camino de la base. Esto para un transistor PNP. Ahora para un transistor NPN, la única diferencia es que las direcciones de las corrientes cambian.
¿sí? Por los materiales. Vamos a hacer el dibujo acá. Este sería el transistor, obviamente con su base, emisor y colector. Y esto estaría conectado de esta manera. Y aquí sería menos más y aquí menos más. Y las corrientes quedan en estas direcciones. La corriente del emisor en esta dirección. La corriente del colector en esta dirección. Y la corriente de la base en esta dirección. Igual se sigue cumpliendo las mismas ecuaciones para los dos tipos, ¿sí? ¿Estamos? Y habíamos hecho las gráficas del comportamiento, o no las habíamos hecho. Alguien que me confirme si ya hicimos la gráfica de cómo se comporta esto. No, ingeniero, esa no las hemos visto. ¿No? Ah, bueno. Entonces, para la configuración de base común, las gráficas de cómo se comportan las corrientes e interactúan los voltajes son de la siguiente manera. Básicamente vamos a graficar esto acá. Obviamente los transistores están hechos pues, de material semiconductor, igual que con los diodos. Pueden ser silicio, germanio o las mezclas de arsénico, bromuro y etcétera. Entonces lo más común es que sean de silicio, ¿sí? Eso es lo más común. Entonces, por lo general, el punto de disparo, al igual que un diodo de silicio, va a ser el voltaje de 0.7 voltios, ¿sí? Ese valor es bastante común. Entonces, yo grafico la corriente en el emisor contra el voltaje entre la base y el emisor. Esto me va a generar un voltaje entre la corriente y la base de esta manera. Entre el colector y la base, pero de esta manera. Vamos a poner aquí la corriente en el emisor en miliamperios. Si yo tengo 1 miliamperio, 2 miliamperios, 3 miliamperios, 4 miliamperios, 5 miliamperios, etc. Y el voltaje base emisor, si tengo 0.2 voltios, 0.4, 0.6, hasta 1 voltio. Esto en voltios. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Si el voltaje entre la base y el emisor, o sea, este voltaje de acá a la izquierda, ¿sí? Ese voltaje se mantiene en cero, no pasa nada, pero si yo supero los 0.7 voltios, que es el voltaje de saturación para el silicio, lo que va a suceder es que de 0 a 0.7 voltios no pasa nada, hasta que me empiezo a acercar a los 0.7 se satura, empieza a haber una pequeña corriente en el emisor, hasta que de repente, pum, al igual que con el diodo, la corriente en el emisor se dispara, ¿sí? O sea, al empezarse a saturar acá, luego ya permite el paso de esta corriente en el emisor. Y lo que va a hacer eso es que básicamente va a permitir que el voltaje que yo le ponga entre el colector y la base, que sea el voltaje que está aquí a la derecha, pues se incremente. Si yo tengo una fuente ahí de 10 voltios, pues voy a tener acá 10 voltios. Si yo tengo 20 voltios o 1 voltio o lo que sea, ¿sí? Así es como
cómo funcionaría. Y básicamente lo que hago es como que me sirve como un switch, ¿sí? Donde el voltaje entre la base y el emisor me permiten el paso del voltaje entre el colector y la base, ¿sí? O sea, yo puedo activar cualquier cosa o hacer pasar cualquier voltaje que tenga a la derecha si en el voltaje de la izquierda yo supero los 0.7 voltios, ¿no? Ese es el comportamiento. Y si graficamos la parte de la corriente del colector contra el voltaje entre el colector y la base, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Básicamente voy a tener la corriente del colector, simplemente va a ir siendo igual o va a ir creciendo dependiendo de mi corriente en el emisor. Y el voltaje, pues obviamente va a ir aumentando dependiendo de cuánto sea la fuente que yo tenga, ¿sí? Si yo tengo una fuente de 5, 10, 15 o lo que sea en voltios, voy a tener en el colector básicamente la misma corriente que en el emisor, ¿no? Así. Y de ahí es que viene que de ahí es que viene que normalmente se toma que el voltaje base emisor siempre va a ser 0.7 voltios, que es el voltaje de saturación para el silicio, el que me sirve como de switch. ¿Alguna duda con esto? Por ahora no. Muy bien. Bueno, y en esta configuración hay un parámetro o un valor que es importante, que es alfa. Alfa, la letra griega alfa, y que no es nada más que la corriente del colector dividido la corriente en el emisor. Esto cuando es en corriente directa, y para corriente alterna sería lo siguiente: es el cambio en la corriente en el colector dividido el cambio en la corriente del emisor. ¿Por qué en alterna coloco el cambio? ¿Alguien que me diga? Bueno, y aquí teniendo un voltaje colector base constante. ¿Alguien me puede decir por qué para corriente directa no coloco cambio y para corriente alterna sí? Solo antes de que siga. Porque la corriente alterna entre positivo y negativo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así entre positivo y negativo? O sea que varía. Esa es la corriente alterna, varía con el tiempo, ¿sí? Entonces el factor alfa va a variar o va a ir cambiando conforme pasa el tiempo.
Por eso es que se coloca el cambio en la corriente del colector contra el cambio en la corriente del emisor. Y si nosotros tomamos esto, de que la corriente en el colector es casi igual a la del emisor, los valores de alfa normalmente van de 0.9 a casi 1, 0.998 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces es normal que tengamos valores de alfa, pero el detalle es que jamás ese valor va a ser 1. Siempre va a ser casi 1, pero nunca va a ser 1. Es que tengamos valores entre 0.9 y 0.998, o sea, entre menos de eso, pues también no, el transistor no se considera óptimo. ¿No? Solo para que... ¿Y qué es alfa? Pues simplemente en cortocircuito se llama. Factor de amplificación en cortocircuito. Ya más adelante que hagamos ya análisis de circuitos con esta configuración, vamos a ver cómo se usa. ¿Sí? Entonces, normalmente la configuración en base común se polariza de la siguiente forma. Vamos a tomar una configuración de acá, déjenme ver. Esto, vamos a tomar un PNP. ¿Sí? Entonces tengo mi transistor acá, emisor, base, colector. Entonces lo normal es que se conecten de esta manera, con más menos así y más menos acá también. ¿Sí? Más menos, y lo que se hace por la forma en que se comportan las regiones de las gráficas es asumir que la corriente en la base es prácticamente cero, ¿sí? Como que aquí hubiera un circuito abierto. Entonces, ¿qué pasa? Para análisis, la corriente se comporta básicamente de esta forma, de esta manera. Y empezaría a circular acá, pasaría por acá, por acá, por acá y se mantendría así. Y ahí es donde se cumple que básicamente la corriente en el emisor es igual a la corriente en el colector, o casi igual, ¿sí? Así es como se vería. Entonces, ¿para qué me puede servir un tipo de comportamiento como esto? Donde básicamente lo que tengo es un switch, ¿sí? Porque, según vemos en la gráfica, si yo supero los 0.7 voltios o llego a esos 0.7 voltios, tengo un disparo de voltaje, ¿sí? Entonces, lo más común en esta configuración es que tengamos la aplicación de un amplificador, ¿sí? Eso es lo más normal, que se use como un amplificador. Y vamos a hacer este ejemplo que está acá para que vean cómo sería. Solo antes de eso, ¿alguna duda por el momento? Sí, que ahí en el último circuito que nos mostró, ahí no sería Ajá. tierra la corriente. ¿Tierra? ¿Cómo si? Ah, que se va a tierra. Sí, 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 pero como básicamente lo que está aquí arriba también se comporta como una malla. ¿Sí? Esto ah, es ya. como que fuera una malla. Y obviamente, aunque yo tenga tierra acá, no es que va a venir y toda se va a venir para acá y se pierde. Porque como tengo aquí siempre fuentes, diferencias de potencial,
siempre estoy inyectándole corriente a una malla. Ok. Ujú. Ingeniero, una consulta. Sí, Entonces, en ese caso, para ese circuito, la corriente siempre va a fluir independientemente si la segunda batería está opuesta. sí, porque si te das cuenta por la forma en que estaban polarizados, los dos tienen más, menos. Entonces, si seguís el flujo de la corriente, voy a hacer aquí en amarillo, si es que no se ve el amarillo. Ahora aquí en café. Si seguís acá el flujo de la corriente aquí afuera, sale del más de esta fuente, ¿sí? Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, entra al menos y luego vuelve a salir del más de la otra fuente. Y se mantiene. Entonces, básicamente esas dos fuentes se podría decir, si lo viéramos como una simple malla, se sumarían y actuarían como una sola y circularía esa corriente que está ahí, que es la del emisor, que es casi igual a la del colector. Esto obviamente es un escenario idealizado, donde prácticamente IE es igual a IC, pero esto jamás va a pasar. Pero para fines prácticos se puede ver de esta manera. Ok, gracias. ¿Problema? ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a borrar esto. Entonces, la aplicación más común para esa configuración de base común es el amplificador, ¿sí? Y básicamente un circuito amplificador se vería de esta manera. Déjenme ver si... Hagámoslo como está en su libro. Ya después vamos a buscar otros ejemplos. En su libro pues todavía dibujan el transistor de esta forma. Están utilizando un transistor PNP. Siempre a la izquierda se coloca el emisor, la base al centro y el colector a la derecha. Entonces, esto si lo conectamos, supónganse que aquí vienen y ustedes conectan una fuente de corriente alterna, así se simbolizan las fuentes de corriente alterna, y acá una resistencia, y acá simplemente vendría la conexión a tierra, de esta forma. Esto viene más, menos. Y el voltaje, este azul sería el voltaje de entrada, de, ¿sí? De 200, en este caso 200 milivoltios. Y colocan acá una resistencia de 5 kilo ohms. Entonces yo aquí mediría más o menos. BL le dicen normalmente que sería un voltaje de carga. Eso, así se le llama, voltaje de carga. Entonces, ¿cómo se comportaría esto? Tengo 200 milivoltios a la izquierda y básicamente tengo que identificar de cuánto sería el voltaje a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues primero identifico cómo serían los flujos de corriente. Por la forma en que está conectado ya sabemos que IE viene por acá, la corriente de carga o la corriente IC viene en esta dirección y tendría en teoría una pequeña corriente en la base, ¿sí? Que vendría en esta dirección, ¿sí? Entonces,
¿Cómo funciona esto? Bueno, si yo tengo este dibujo, básicamente lo que necesito saber o parte de los datos que me dan es la resistencia que se tiene a la entrada, que es donde está conectada la fuente, ¿sí? RI, se podría decir que es como que fuera una resistencia que existe entre el emisor y la base. Y del lado derecho está la resistencia de salida, que se podría decir que es como que una resistencia que está conectada entre el colector y la base, aparte de esa R de 5K, ¿sí? Esas son aparte. Esas se determinan normalmente con gráficas como las que les puse, que les dibujé anteriormente, que básicamente son las del comportamiento de nuestro transistor, ¿sí? Donde a los 0.7 voltios tengo un disparo en mi voltaje y en la otra donde tengo esto así, ¿sí? De esas gráficas se sacan estos datos. Normalmente pues son datos que les dan, o si no, uno tendría que validar esas gráficas en las hojas de características de los fabricantes, ¿sí? No es algo que simplemente aparezca del aire, sino de esas hojas salen. Si no se los da el problema, pues deberían de darles las hojas para sacarlo, ¿sí? Entonces, para este caso voy a tener una resistencia en entrada de 20 ohms y una resistencia de salida de 100K, ¿sí? Para que lo tengan ahí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente yo lo que voy a hacer es determinar mi corriente de entrada. Y en este caso, según el dibujo, ¿cuál sería mi corriente de entrada? ¿Alguien que me diga por ahí? ¿Cuál sería mi corriente de entrada? Sería dividir el voltaje por la resistencia. Ajá, pero básicamente de las tres corrientes que están en el dibujo, IE, IC e IB, ¿cuál de las tres sería la corriente de entrada? La del emisor. Ujú. La corriente de entrada sería la del emisor y, como decís por ahí, la corriente de entrada o corriente en el emisor en este caso tendría que darse por la ley de Ohm, que sería el voltaje de entrada dividido la resistencia de entrada, que sería como que esa resistencia que les digo que está entre el emisor y la base, ¿sí? Para este problema, pues nos dan el dato que es de 20 ohms y el voltaje en la entrada es de 200 milivoltios. Entonces coloco
200 milis dividido 20. ¿Cuánto me da eso? Sería 200 por 10 a la menos 3 dividido 20. Eso simplemente me va a quedar como 10 miliamperios. Exacto. Gracias, bueno, sí, pero que no se te olvide nunca el mili o por 10 a la menos 6. Entonces la corriente de entrada va a ser de 10 miliamperios, ¿sí? Entonces ese sería el valor de corriente que entra al transistor. Entonces, como yo ya tengo el dato de que la corriente del emisor es prácticamente igual a la corriente en el colector, la corriente en el colector se diría que bueno, eso asumiendo que alfa es igual a 1, que digamos que el transistor se está comportando de manera ideal, que es un modelo idealizado. Entonces puedo decir que la corriente en el emisor es igual a en el colector. Entonces yo tendría automáticamente que la corriente de salida o la corriente del colector, que es IC, va a ser igual a 10 miliamperios. ¿Sí? Y entonces si la corriente que circula por esta resistencia de 5K es de 10 miliamperios, yo puedo encontrar el voltaje BL o el voltaje de salida, que sería corriente por voltaje, que sería IC por R. Perdón, corriente por resistencia. Entonces en este caso sería 10 milis por 5K. ¿Y cuánto da eso? ¿10 milis por 5K? Me da 50 voltios. ¿Bien? Entonces ahí estoy amplificando el voltaje. ¿Sí? Básicamente estoy metiendo 200 milivoltios a la entrada y a la salida voy a tener valores hasta de 50 voltios. ¿Sí? ¿Qué tanto se amplificó? Es este valor AB. Simplemente agarro el voltaje en la salida dividido el voltaje en la entrada, que en este caso sería 50 dividido 200 milis. ¿Y cuánto es eso? 50 dividido 200 por 10 a la menos 3. $250. Eso quiere decir que amplifiqué 250 veces lo que tenía a la entrada. ¿Sí? ¿Estamos? Eso solo de voltaje. Esto básicamente solo me amplifica voltaje. Corriente, si se dan cuenta, no se amplifica. ¿Por qué? Porque la entrada, la corriente de entrada básicamente es igual a la corriente de salida, por esto que tenemos acá. ¿No? ¿Alguna duda con esto? Pues si se dan cuenta es bien sencillo y realmente pues ustedes pueden ir ajustando este circuito, ahí sí que los valores de voltajes de entrada y salida que ustedes quieran, ¿sí? Lo único que debo de ver es de cuánto es mi voltaje de entrada y el valor de la resistencia que coloco para la salida,
Bueno, déjenme ver nada más que si hay algún otro ejemplo por acá. Un ejercicio. Bueno, vamos, es un problema de la página 159, es el número 18. Básicamente lo que hacen es, tenemos el mismo circuito de acá de la figura, lo único que dicen es que calculemos la ganancia de voltaje, o sea, el valor AB, si la resistencia interna o la resistencia de entrada es de 100 ohms, ¿sí? Si la resistencia es de 100 ohms, ¿cuánto sería la ganancia? O sea, esta RI que usamos como 20, ahora va a ser de 100. Entonces, vamos a hacer eso. Bueno, borrar acá. Y el proceso es exactamente el mismo. Lo único que cambia que ahora aquí ya no es 20, sino que aquí ahora RI es igual a 100. Y todos los demás valores se mantienen. Entonces, si yo coloco aquí 100, 200 milis dividido 100, ¿cuánto me da? Es página 159. Gracias, Byron. 2 miliamperios. ¿Sí? Eso sería IE, que básicamente sería igual a IC, que sería 2 miliamperios. Y por lo que vimos, pues simplemente tengo que multiplicar mi corriente por la resistencia para tener voltaje. Entonces el voltaje L, o voltaje de salida, va a ser 2 milis por 5K. Y eso me va a dar 10 voltios. ¿Sí? Antes había tenido más, era 50, ahora tengo 10. Entonces, ¿de cuánto fue la ganancia? Pues simplemente AB es igual a el voltaje en la salida dividido el voltaje en la entrada. O sea, a 10 dividido 200 milis. ¿Y cuánto es eso? 10 dividido 200 por 10 a la menos 3. 50. Gracias. Y entonces la ganancia de voltaje que tengo, si el valor de la resistencia RI es de 100, va a ser simplemente de 50 voltios. Ya voy a tener de 50 veces más lo de la entrada, perdón. O sea, tenía 200 milis, ahora tengo 10 voltios al azar. ¿Estamos? Entonces el proceso es el mismo. ¿Alguna duda con esto? Inge, ¿No? disculpe, todo eso está en el libro, ¿no? Sí, todo está bien. ¿Y en qué página para buscarlo? Este problema está en la página 129. Obviamente está como parte de los problemas, ¿no? Ah, ok, gracias, Inge. No hay problema. Ah, y perdón, les dije 129, no es 129. Déjenme ver. Aquí se me... ¿Dónde está?
Ah, sí, sí está muy bien, 129. Ya no, perdón, 159 es la página donde está el problema. 159. 159. Y pues todo este capítulo es el capítulo 3. Bueno, entonces esto es utilizándolo, ahí sí que de las aplicaciones más comunes es el de amplificador del transistor, o utilizarlo como amplificador. Ahora, de los siguientes, como todo esto varía dependiendo de cómo lo conecte, entonces ahora vamos a ver una configuración que es de emisor común. ¿Sí? Eso quiere decir que el emisor es el que va a ir conectado a tierra y ya no la base. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría de esta forma. Hagámoslo así con dibujitos como lo pone su libro para entenderlo mejor. Este es un NPN. Entonces tendría yo aquí arriba el colector, acá la base y aquí el emisor. Y básicamente está conectado de esta manera. Yo coloco aquí una fuente y acá mi otra fuente. Y en este punto, tierra. Voltaje colector emisor. Y aquí sería el voltaje base emisor. Más, menos, más, menos. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se comportaría esto? Para el lado izquierdo, pues básicamente yo estoy polarizando la parte de la base del emisor de forma directa o inversa. Es directa. Exacto, sería una conexión de forma directa. ¿Por qué? Porque la parte positiva de la fuente está llegando a la parte P del material y la parte negativa de la fuente está llegando a la parte N del material. Entonces mi corriente vendría de esta manera. ¿Sí? Entonces aquí tendría yo la corriente en la base. ¿Sí? Y del otro lado, básicamente estoy polarizando las dos partes N. Entonces ahí no se comportaría como el diodo, porque estoy polarizando dos materiales del mismo tipo, ¿sí? Entonces ahí simplemente lo que me va a interesar es cómo va la dirección de la corriente según la fuente, ¿sí? Según la fuente, pues en la dirección convencional sale de la parte positiva y entra para acá, entonces la corriente del colector entra. Y si están viendo acá, la corriente en el emisor entonces saldría de esta manera. Esas serían mis direcciones de la corriente, ¿sí? Donde básicamente la corriente en el emisor va a ser la suma de la corriente de la base y la corriente en el colector. Entonces, pongámoslo acá. La corriente en el emisor va a ser la suma de la corriente en la base más la corriente en el colector. Esto para el caso de una configuración NPN. Y si fuera una configuración PNP, pues simplemente, básicamente se invierten las polaridades o cambian las direcciones de las corrientes, nada más. El principio es el mismo, NPN.
Esto viene aquí. Recuérdense que este es colector, base, emisor. Yo tengo conectada ahora la fuente de esta manera. Y aquí, de esta manera. Menos, más, menos, más. Entonces para esta la corriente va a venir, la corriente en el emisor en esta dirección, la corriente en la base de esta dirección y en el colector en esta dirección. Independientemente si es NPN o PNP, siempre se cumple que la corriente en el emisor es la suma de las otras dos. ¿Sí? Esto para emisor común. Entonces, a nivel del comportamiento del transistor, ¿qué pasa con él? ¿Cómo se comporta? Entonces, tenemos estas gráficas. Primero voy a graficar la corriente en la base contra el voltaje entre la base y el emisor. ¿Sí? Ese voltaje, si se dan cuenta, el pedazo entre la base y el emisor es el que me está actuando como un diodo. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que al tener yo un valor de 0.7, asumiendo que es silicio, que es el material más común para un transistor, voy a tener primero casi nada de corriente, aquí va a ir subiendo y obviamente después de los 0.7 se va a disparar, ¿sí? Y al momento de dispararse, pues obviamente la corriente en la base se va a disparar también y esa línea verde me va a decir o va a permitir que yo tenga un voltaje colector emisor, o sea que lo que tenga de voltaje entre el colector y el emisor simplemente se deje pasar, ¿sí? En cualquier estado previo, o sea acá, no deja pasar el voltaje entre el colector y el emisor. Una vez superamos los 0.7 voltios entre la base y el emisor, me permite el paso de este otro voltaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que aquí, recuérdense que es como que tuviera yo aquí donde estoy poniendo el punto rojo, un circuito abierto o un circuito cerrado, dependiendo de qué voltaje esté poniéndose. ¿Estamos? Y mi otra gráfica es la siguiente. Tenemos la corriente en el colector contra el voltaje entre colector y emisor, ¿sí? Al principio, recuérdense, es 0. ¿Sí? ¿Por qué es 0? Porque si yo no he alcanzado el voltaje acá entre base y emisor, el punto de saturación, yo todavía aquí no tengo nada, ¿no? Hasta que el valor de entre base y emisor se supera, ahí es donde se dispara. Entonces, independientemente del valor que se tenga, el voltaje entre colector y emisor, y se va teniendo una corriente en el colector igual a la corriente de la base, ¿sí? Y acá, bueno, y está también esto de que la corriente en el colector es prácticamente igual a la corriente en el emisor, ¿sí?
¿Eso de dónde viene? Pues si lo ven acá, básicamente siempre la corriente, voy a acercar, la corriente del colector siempre va a circular como que fuera igual a la del emisor. Y dependiendo del valor de alfa es que realmente podría existir diferencia. Entonces, si quieren, para que sea un dato más exacto, se coloca de esta forma. Corriente en el emisor, o perdón, en el conector, va a ser igual a alfa por la corriente del emisor. Si alfa es 1, son iguales. Si alfa pues, es diferente, pues, ahí es donde vamos a ver la verdadera diferencia. Entonces, al igual que en base común, acá se tiene un factor de relación entre la corriente, en este caso del colector, y la corriente de la base. ¿Sí? En la anterior era la corriente del emisor y la corriente de la base, perdón, la corriente del emisor y la del colector. Acá utilizamos corriente de colector y corriente de base. A ese valor de comparación se le conoce como beta, ¿sí? Y simplemente es la corriente en el colector dividido la corriente en la base. Eso en corriente directa, y si fuera alterna, pues como ya sabemos, tiene que ser una razón de cambio. Para corriente alterna va a ser igual al cambio en la corriente en el colector dividido al cambio en la corriente de la base, siempre que el voltaje entre el colector y el emisor sea constante. Y este es el factor de amplificación de corriente en emisor común. Entonces esas son las características de esta conexión, de este tipo de conexión. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo de aplicación. Bueno, y estos dos valores alfa y beta se pueden relacionar, que son valores característicos que dependen de cómo se conecten. Y existe esta relación. Solo para que no se vea tan feo esto. ¿Puedo borrar acá? Entonces, luego de una serie de análisis que no los vamos a hacer para no perder tanto tiempo, yo puedo relacionar los factores alfa y beta, ¿sí? Los puedo relacionar
Y simplemente me queda que alfa es igual a beta dividido beta más 1, o si yo quisiera beta, sería alfa dividido alfa menos 1. ¿Okay? Y de esto también tenemos que la corriente en el colector es igual a beta por la corriente en la base. Y la corriente en el emisor va a ser igual a beta más 1 por la corriente en la base. Todas estas fórmulas nos van a servir más adelantito. Y ahora, ¿cómo se polariza normalmente? Pues de esta manera. Si yo tengo un transistor NPN, que son los más comunes para este tipo de conexión, yo tendría esto así. Recuérdense, el que tiene el conector que va hacia la línea vertical u horizontal es la base, el de la flecha es el emisor, y el que no tiene nada es el colector. Entonces, la correcta polarización sería de esta manera. Yo tengo que poner acá algún tipo de voltaje, esto iría a tierra, y acá tengo otro voltaje. ¿Sí? Entonces la corriente circula así. Aquí tengo mi corriente de base. Aquí tendría mi corriente en el colector y acá la corriente en el emisor. Y por una simple ley de Kirchhoff, pues siempre se respeta eso de que la corriente en el emisor es igual a la base más el colector. ¿Alguna duda por el momento? Y en el transistor NPN sería al revés la corriente. Sí, simplemente se invierte todo. Si quieres lo dibujamos. Nos quedaría esto de esta manera. ¿Sí? Y entonces la polarización tiene que ser obviamente inversa. O sea, aquí vendría menos más y aquí vendría menos más. ¿Sí? Y las corrientes vendrían corriente del emisor, corriente de la base vendría hacia afuera y la corriente del colector vendría hacia acá. Hacia el otro lado. O sea, en lugar de venir así, vendría acá. ¿Sí? Cambian las direcciones. Y siempre se respeta que la corriente en el emisor es la suma de las otras dos.
Este es un NPN. Este sería un PNP. Ingeniero, y en el caso de PNP, ¿cómo estaría conectado a Pierre? De la misma manera. La Tierra siempre va en el mismo punto, acá. Ok. Sí. Listo. Y la última configuración que tenemos para este tipo de transistores es, obviamente ya vimos base común, emisor común. La última que nos queda es colector común, ¿sí? Por lo general, base común y emisor común se utilizan bastante para temas de amplificación o switch, como switch o amplificadores, ¿sí? Por lo general, así es como se utilizan. Ahora, el colector común se utiliza mucho para el tema de igualación de impedancias. ¿Han escuchado eso de las impedancias? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿No? Las impedancias son básicamente valores resistivos que se tienen y muchas veces, o especialmente en cuestiones de audio, cuando ustedes tienen que conectar bocinas, por ejemplo, las bocinas, las bobinas tienen un valor de impedancia y se miden en ohms. No sé si se han fijado alguna vez, se han desarmado alguna bocina e internamente tiene un valor en ohms. ¿Han escuchado eso? ¿O visto eso? ¿No? Bueno, lo importante de eso es que si Sí, ustedes por lo tienen... regular son 8 años. Ajá, pues hay varios valores. Digamos que tienen una bocina de 8 ohms, ¿sí? La salida del amplificador también tiene que tener una impedancia de 8 ohms. ¿Para qué? Para que la transferencia de la dé al 100%, o sea, lo que de mi lado del amplificador, todo lo que yo genero, la bocina lo reciba y sea lo que yo saque, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo impedancias distintas? Ahí es cuando hay casos en que ustedes, por más volumen que le suben al amplificador, si digamos que aquí no tengo 8 ohms, sino que tengo 6 ohms, entonces muchas veces por más volumen que le suben al amplificador, la bocina no suena o suena bien suave y le tienen que subir al máximo y apenas si se escucha. Es porque hay pérdidas de potencia, ¿sí? Entonces es porque la impedancia que normalmente se representa con la letra Z no es igual en la parte de salida y en la parte de entrada, ¿sí? Entonces, la configuración en colector común se usa bastante para igualar impedancias, o sea que la transferencia de potencia entre un dispositivo y otro sea lo más óptima posible, que no hayan pérdidas, ¿sí? Para eso es que normalmente se usan. Y esas son, bueno, ese es uno de los usos de impedancia, no solo en sonido. ¿Sí? En el sonido es un poco más evidente. Quizá a más de alguien le ha cambiado el radio a su carro y no a las bocinas. Y por más que le suban el volumen, apenas si suenan las bocinas, por ejemplo. Entonces, eso puede ser en parte porque no tienen la misma impedancia y por eso la potencia que le da el radio no es suficiente para su bocina o no se transfiere al 100%. Esa es una de las opciones. Pero bueno, entonces, la configuración de colector común, como les digo, se utiliza bastante para eso. Y básicamente, pues igual, todo es por el juego de corrientes que se genera en el dispositivo.
En este caso, pues siempre dependerá de si es NPN o PNP las direcciones. Vamos a iniciar con el PNP. Aquí voy a poner el emisor, mi base y aquí abajo el colector. Si yo lo conecto de esta manera, vamos a ponerlo así. Si se dan cuenta, casi siempre busco que la parte entre la parte común y base, digamos, me funcione como diodo y lo polarice de forma directa, ¿sí? Eso no sé si lo han notado en las otras dos configuraciones, pero casi siempre se busca que esa parte que les encierro en círculo quede polarizada de forma directa. Entonces, esto se vería así, y acá es donde coloco la otra fuente, así. Entonces, yo aquí tendría una corriente en mi base en esta dirección, una corriente en el colector en esta dirección, y una corriente en el emisor en esta dirección. ¿Sí? Obviamente acá va a estar la Tierra. Uy, acá va a estar otra vez la Tierra. ¿Sí? Y para este caso, pues si se dan cuenta, la corriente en el emisor siempre va a ser igual por la ley de Kirchhoff a la... Ah, perdón, aquí está esto al revés. Así, es que esto es lo interesante de este. La corriente en el colector no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Ahí está. La corriente en el emisor siempre va a ser igual a la corriente en la base más la corriente en el colector. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como yo estoy polarizando de forma directa esta parte, esto simplemente se va a comportar como un circuito cerrado, obviamente al superar los 0.7 voltios, y la corriente en el emisor va a pasar para acá. ¿Sí? Y es un pequeño poquito de corriente el que agarra hacia la base, que por lo general es así de expresivo. ¿Me escuchan todos? Tuve una pequeña interrupción por ahí. Sí, bueno, y todavía ven el Paint. Sí, que se ve. Bueno, gracias. Por ahí tuve una interrupción momentánea. Bueno, les decía el NPN, la misma historia, aquí está el emisor ahora, aquí la base y aquí el colector. Y si los polarizo, la idea es que esto quede polarizado de forma directa, así, y este pues lo coloco igual. Entonces la dirección de la corriente de base me queda acá, aquí. La dirección de la corriente en el colector va hacia acá. Y la corriente en el emisor vendría así. Ah, perdón, es que esto va al revés. Aquí es menos más. Más, menos, menos, más. De esta manera. Y obviamente acá la Tierra. Entonces tendría básicamente el mismo comportamiento que en la parte anterior, donde al cerrar esto me permite el paso de lo que venga acá hacia el emisor.
¿Y cómo se conectaría para la igualación de impedancias? Pues sería de esta manera. Voy a poner acá. Si nosotros vamos a hacer el dibujo de un transistor, pero voy al símbolo. Tengo esto aquí. ¿Sí? Entonces, el colector, como es colector común, lo conecto a tierra. ¿Sí? La base es el que me va a servir de entrada. Bueno, por lo general siempre la base nos sirve de entrada. Y en el emisor voy a tener una resistencia de carga, ¿sí? Que es básicamente de donde saco la impedancia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que yo coloque en la base me va a salir en el emisor con el valor de impedancia que yo necesite, ¿sí? Y eso va a ser dependiendo del valor de la resistencia de carga. Así de simple. Lo que está en la base sale en el emisor, pero yo ajusto la impedancia a lo que necesite. Entonces, si no hay dudas ni comentarios, eso sería todo por hoy. Entonces, ahí estaríamos por hoy. Que pasen feliz día. Cualquier detalle, pues siempre me mandan correo, por favor. Feliz día. ¡Órale, profe!